del mundo, podemos diferenciar los grandes periodos entre las dos guerras. El primero entre 1919 y 1929. Tras la crisis, las relaciones entre las potencias europeas mejoraron considerablemente. El segundo periodo, a partir de 1929, una nueva crisis económica generó conflictos y se fue entrando en una etapa que acabó con un nuevo conflicto bélico. Durante los años 1919 y 1920 se firmaron 5 tratados de paz que dieron fin a la Primera Guerra Mundial. El 28 de junio de 1919 se firmó el Tratado de Versalles, donde principalmente 3 estados crecieron territorialmente, los cuales fueron Francia, Bélgica y Dinamarca. Gracias a este tratado se creó un nuevo estado de Polonia. El 10 de octubre de 1919 se firmó el Tratado de Saint-Germain con Austria, en el que salieron beneficiados Italia y Rumania. Con este nuevo tratado se crearon los países de Checoslovaquia y Yugoslavia. Después de la Gran Guerra, muchas democracias de países europeos se destruyeron, sustituyéndolas por regímenes totalitarios de extrema derecha como el fascismo italiano y el nazismo alemán. En la Unión Soviética se desarrolló una dictadura extrema izquierda, representada por el stalinismo. La Gran Depresión económica que vivió a partir de 1929 contribuyó al aumento de inseguridad, violencia y tensión en las relaciones internacionales. Esta crisis económica mundial fue precipitada por la crisis de la economía norteamericana, que empezó en 1928 con la caída de precios agrícolas y culminó el 29 de octubre de 1929 con el hundimiento de la bolsa de Nueva York. Como consecuencia de esta crisis, Estados Unidos redujo considerablemente las importaciones de productos primarios. Además, comenzó a repatriar los préstamos de capital a corto plazo que había hecho a países europeos y en especial Alemania, y recortó de forma importante las nuevas inversiones y créditos. Esta crisis tuvo repercusiones en todo el mundo, a excepción de Japón y la URSS, pero Alemania se llevó la peor parte, ya que no resistió la retirada de los capitales norteamericanos y a falta de los créditos internacionales. Los efectos a corto plazo fueron importantes. El desempleo pasó máximo 14 millones de Estados Unidos, 6 millones en Alemania y 3 millones en Gran Bretaña. La crisis social provocada favoreció el extremismo político, que favoreció el nacimiento de movimientos de extrema derecha y algunos países de implantación de dictaduras fascistas. Es decir, esta crisis favoreció la llegada de Hitler al poder. Además, la situación provocó fuertes tensiones en las relaciones comerciales e internacionales, ya que los gobiernos recurrían a medidas proteccionistas para defender las economías nacionales. Hacia 1933 algunas economías empezaron a recuperarse. Nazismo es la contracción de una palabra alemana que significa nacionalismo. Esto hace referencia a todas las cosas relacionadas con la ideología y régimen del gobierno de Alemania de 1993 a 1945, cuando llegó al poder el Partido Nacionalista Alemán de Trabajadores. Durante este periodo Alemania se dio a conocer como Alemania nazi. Los miembros de este partido no se identificaban a sí mismos como nazis, sino que lo hacían como nacionalsocialistas. En 1933, cuando Hitler asumió el poder en el gobierno alemán, el uso de este término disminuyó en Alemania, aunque en Australia sus oponentes lo continuaron usando por una connotación despectiva. El nazismo es una ideología alemana gestada en los años 20, pero no alcanzaría importancia hasta los años 30, momento en que las duras condiciones de paz impuestas por el Tratado de Versalles de 1919 se junta con la grave crisis mundial del Jueves Negro de 1929. En Alemania la situación era aún más acuciante, ya que los devastadores efectos económicos se tenía que sumar la obligación de pagar el tributo de la derrota de la Primera Guerra Mundial y el descontento popular ante esta injusticia, pues hacían que la situación en las calles pues fuera como mala, porque se llenaban de manifestaciones extremistas que eran tanto de la izquierda como de la derecha y podrían ser manifestaciones de cualquier índole. Esta situación culmina con el fuerte descrédito de las democracias liberales, ya que las dictaduras que surgieron
fueron capaces de demostrar que tenían más capacidad para resolver los problemas que tenían en ese momento, las crisis. Y tanto la URSS como la Italia Mussolini y el Japón imperial fueron gobiernos fuertes que no solo resolvieron las crisis a mediados de los 30, sino que fueron percibidas como el restaurador del orden social, que con anterioridad ya habían puesto solución a problemas económicos. A esta crisis política y económica hay que agregar también una crisis ideológica. Aún anterior se ha sugerido se extiende desde 1890 a 1930 y que ha sido caracterizada como una revolución contra el positivismo. Hay quienes afirman que hablar del nazismo va totalmente ligado de hablar con Hitler, y varios historiadores han sugerido que Hitler es uno de esos pocos individuos de los cuales se puede decir con absoluta certeza que sin él el curso de la historia habría sido diferente, o que sin él las cosas no habrían sido lo que fueron. Hay poca duda de que Hitler poseía un carisma y una capacidad de oratoria extraordinaria, pero también una ambición excepcional, y alguien a quien no le importaba cuáles fueran los medios o qué era lo que tenía que sacrificar para conseguir sus objetivos. También es correcto decir que sin Hitler el nazismo no habría sido lo que conocemos hoy en día. A lo mejor no hubiera sido ni la mitad ni algo parecido a lo que hoy conocemos como tal, o sea, a lo que nos referimos con él. Partido político español de extrema derecha de ideología fascista, fundado por José Antonio Primo de Rivera, hijo primogénito del entonces fallecido dictador Miguel Primo de Rivera, el 29 de octubre de 1933. Hace referencia al militarismo, creencia filosófica que se basa en el que el personal militar del ejército o la marina de guerra debería ejercitar pleno poder en una nación. En la doctrina militarista, la fuerza de las Fuerzas Armadas, el fascismo es una ideología y movimiento político que surgió en la Europa entre guerras, entre 1918 y 1939. El fascismo italiano fue un régimen político autoritario de Italia. El desarrollo del fascismo en Italia se dio después de la grave depresión económica producida por la Primera Guerra. Junio de 1965. Ed White y James McDivitt estaban volando sobre Hawái en la nave espacial Géminis 4. De pronto vieron un objeto metálico con brazos largos saliendo de él. McDivitt tomó una serie de fotografías. Horas más tarde, McDivitt estaba de guardia mientras su compañero dormía. Vio algo extraño sobre las islas Hawái. Un objeto circular con una cola similar a la de un cometa, y logró filmar unas imágenes. Según la transcripción oficial de la NASA, McDivitt contactó a la base. Cita: Capcom 4. Capcom respondió: ¿Cómo está todo allá arriba? McDivitt informó: Todo bien, aunque vi algo aquí cerca, pero cuando me acerqué lo suficiente para tomar una buena fotografía, el sol se atravesó y lo perdí. El audio de la misión oficial revela que el comunicador de la cápsula, o Capcom, reconoce lo que McDivitt está viendo y muestra interés en ello. McDivitt dijo: Esperen y déjenme ver si puedo encontrar esta cosa de nuevo. Capcom responde: ¿Eso confirma que todavía estás viendo esa cosa allá arriba? McDivitt responde: No, lo he perdido. Tenía unos brazos largos sobresaliendo, eso parecía. Solo lo divisé por un minuto. Tomé un par de imágenes con una filmadora y una con la Hasselblad. Pero yo iba a la deriva y antes de poder recuperar el control, me desalineé y perdí de vista el objeto. Después de finalizar la misión Géminis 4, McDivitt se sorprendió de ver que la NASA solo reveló al público una fotografía y un fotograma de la filmación. Él sostiene que la fotografía no es de lo que vio, y niega la explicación de la NASA de que el objeto es simplemente un reflejo en la ventana. McDivitt cree que puede haber fotografiado un satélite de defensa secreto. ¿Los propios astronautas están hablando sobre ovnis? Algunos de ellos lo han hecho. Bueno, algunos. No muchos.
Los pilotos generalmente no hablarán sobre los ovnis, aunque los encuentren regularmente. Es algo prohibido, no lo hacen. Su real negocio es volar en el espacio, no quieren hablar sobre nada más. Pero esta no sería la última vez que una misión Géminis vería algo extraño. Diciembre de 1965. Los astronautas James Lovell y Frank Borman, en la cápsula Géminis 7, dieron un ovni en su segunda órbita alrededor de la Tierra. El control de la misión Géminis en Cabo Kennedy explicó que era la etapa final de su cohete Titán. Pero una vez más, el audio de la versión oficial contó una historia distinta. Aquí Géminis 7, Houston, ¿cómo nos leen? Alto y claro. 7, adelante. Tenemos una aeronave desconocida a las 10 en punto. Aquí Houston, repite eso, 7. Dije que tenemos una aeronave desconocida a las 10 en punto. Pero Lovell, el copiloto de Borman, notó que veía el cohete impulsor a su lado en la nave. De acuerdo con la transcripción del audio oficial de la NASA, Lovell dice: "Tengo el impulsor a mi lado". Capcom responde: "¿En qué dirección está para ustedes?". Lovell responde: "Está encima de nosotros, a las 2 en punto, descendiendo lentamente". Más tarde, el audio muestra que Capcom trató de convencer a Lovell y Borman de que era parte del cohete impulsor y nada más. Pero pese a esta explicación, la NASA pocas veces hace referencia a este avistamiento u otro de otros astronautas. Un director me dijo una vez que uno tiene que tomar decisiones respecto a lo que de verdad quiere hacer. ¿De verdad que uno quiere perseguir ovnis? ¿O quiere estar en el programa espacial? Esto no era aceptado o considerado una amenaza. Era más como, es la manera que es, así es la vida aquí. Otros que han trabajado en la NASA, como John Schuessler, aseguran que existe un código de silencio tácito en la materia. Pero una mujer está dispuesta a romper este código y asegura haber sido testigo de que la NASA no solo está ignorando la evidencia, sino suprimiéndola. Una de las cosas que noté fue un punto, y él dijo: tendremos que retocar esto. Falange Española de las Jones. Era un partido político español de extrema derecha de ideología fascista, fundado por José Antonio Primo de Rivera, hijo primogénito del entonces fallecido dictador Miguel Primo de Rivera, el 29 de octubre de 1933. Surgió en el periódico histórico de la Segunda República, resultado de la fusión de las Jones, Junta Ofensiva Nacional Sindicalista y FE Falange Española. La organización se definía anticapitalista, anticomunista, adoptando la tesis del tercer posicionismo ideológico. La Falange Española se dio a conocer en un mitin celebrado en el Teatro de la Comedia el 29 de octubre de 1933 en Madrid, y el 15 de febrero de 1934 se fusionó con la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, fundada por Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos, entre otros. Con esta fusión pasaban a nominarse Falange Española de las Jones. Tras el éxito del fascismo italiano con la marcha sobre Roma de Benito Mussolini, fracasaron los diversos intentos de crear en España una organización fascista al estilo de la italiana. En estos años, con gobiernos autoritarios, la derecha y los sectores financieros y empresariales más relacionados no sintieron la necesidad de un partido político fascista que había demostrado ser un buen freno en Europa al desarrollo del movimiento de masa de izquierda. Instaurada la Segunda República e iniciado el proyecto democratizador, cristianizan los primeros intentos de FE de la Jones, promovida por estos sectores reaccionarios. En marzo de 1931, Ramiro Ledesma Ramos, admirador de Adolf Hitler, agrupa en Madrid a una decena de estudiantes en torno a la revista La Conquista del Estado bajo un programa netamente fascista.
3 veces más tarde, en Valladolid, surge la Junta Castellana de Actuación Hispánica, también de inspiración fascista, con un marcado carácter católico y derechista, reflejo de la ideología de su fundador, Onésimo Redondo. Estos dos pequeños grupos se fusionan a finales de ese mismo año creando las JAM, que ya utilizaban como el símbolo el yugo y las flechas. En su programa ya figuraban rasgos como el autoritarismo, el ultranacionalismo, el imperialismo y la violencia como medio para acceder al poder. El triunfo de Hitler y la poca implantación de las JAM hacen que en 1933 la extrema derecha española, representada por empresarios industriales y financieros, emprende la búsqueda de un líder carismático para el fascismo español, encontrándolo en José Antonio Primo de Rivera, hijo del anterior dictador, que ya mantenía posiciones conservadoras y autoritarias. En el periódico de la Segunda República jugó un importante papel en el desarrollo de los acontecimientos que condujeron a la Guerra Civil. Nace apoyada por las fuerzas reaccionarias y partidos de la derecha que se utilizan como fuerza de choque y no consiguen un apoyo popular significativo, pero sus frecuentes racias y enfrentamientos con los grupos más radicales de izquierda, principalmente con las organizaciones juveniles, sus actos violentos y asesinatos contribuyeron a crear un clima de inseguridad y violencia propicio para las intentonas militares. Con el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, las juventudes de formaciones de derecha, principalmente la CEDA, considerando que la moderación de sus partidos no había frenado a la izquierda, trataron de engrosar sus filas y se multiplicaron con sus acciones violentas, creando una situación de inestabilidad que amplificaba por medios de comunicación políticos de derecha, proporcionaron una buena cobertura a los conspiradores. La Falange, a través de su entonces líder y cofundador, José Antonio Primo de Rivera, participó en las diferentes conspiraciones e intentonas militares que se produjeron para derrocar a la República. En los últimos meses, ya en marcha la conspiración que llevaría al levantamiento con la Falange virtualmente excluida, Primo de Rivera se mueve activamente intentando que esta juegue un papel más determinante. En contacto con los conspiradores desde la cárcel de Alicante, donde se encontraba preso, alterna comunicados rogando una pronta sublevación con condiciones para sumarse a la conspiración, condiciones que los militares no atendieron. Finalmente, un comunicado del día 17 de julio llama a sus organizaciones a sumarse al golpe aceptando un papel auxiliar. En el transcurso de la Guerra Civil, la Falange combate en el frente bajo el mando militar de los sublevados. En la retaguardia asume las tareas represivas, practicando paseos y fusilamientos. En 1937, Franco, ya generalísimo de los ejércitos y autoproclamado jefe del Estado español, busca una organización que le permitiera hacerse también con el poder político y perpetuar su liderazgo una vez acabada la guerra. Aprovechando las luchas y el enfrentamiento en su cúpula, decretó su unificación con el movimiento carlista, formando así la Falange Española Tradicionalista y de las JAM, FET y de las JAM, pasando a erigirse en su jefe supremo. La dictadura franquista encontró en la Falange y en sus dirigentes soporte ideológico y sectores políticos. El falangismo de la primera época se nutrió de estos dirigentes para formar el Consejo de Gobierno, organizar una estructura sindical que controlase las reacciones laborales propagandistas, y sería a partir de los años 70, con el desplazamiento de los dirigentes del movimiento en favor de las llamadas tecnócratas, cuando surgirían las primeras disidencias, serias y organizaciones paralelas a este movimiento. En la última etapa, cuando el franquismo da muerte de desmoronamiento, toman fuerzas de formaciones de oposición y otras nuevas que intentan proporcionarse para cuando sobrevenga la muerte del dictador. Muerto Franco, inicia la transición española de los diferentes grupos falangistas que se disputan las siglas históricas, pensando en conseguir con ellas un buen rédito político, presentando ante las urnas con unos planteamientos que por poco diferían de los iniciales de los años 30 y del franquismo. La población les daba la espalda y no lograron superar el 1% de sus votos. Fue Raimundo Fernández Cuesta, amigo del personal de José Antonio, secretario general de la FET de la acción franquista y ministro de Franco, el que ganó en los tribunales el derecho a las siglas, siendo jefe nacional del actual partido FE de la acción hasta 1983. Durante la transición repitieron las estrategias de desestabilización practicadas en tiempos de la República, practicando la violencia callejera y cometiendo actos de terrorismo.
En la actualidad, en su mayoría los grupos que se denominan falangistas reniegan de su pasado franquista y se reaniman los principios ideológicos de la falange de los años 30. Virtualmente fuera de la vida política, los partidos inspirados en la ideología falangista son vistos públicamente en distintos actos, principalmente en manifestaciones antiseparatistas y xenófobas, en los espacios televisivos de propaganda institucional de las elecciones durante las manifestaciones en fechas históricas como el 20 de noviembre, que es el aniversario de la muerte de José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco. Su presencia y relevancia política española en este momento democrático ha sido escasa. El fascismo es una ideología y movimiento político que surgió en la Europa entre guerras, entre 1918 y 1939. El fascismo italiano fue un régimen político autoritario de Italia. El desarrollo del fascismo en Italia se dio después de la grave depresión económica producida por la Primera Guerra Mundial, que trajo inflación y desempleo. En este contexto surgieron nuevos grupos políticos extremistas, entre ellos el comunismo y el Partido Fascista, que fue fundado por Benito Mussolini. Estos partidos recogieron el descontento popular. Los métodos de gobierno del sistema fascista se basaban en la eliminación del adversario, el terror incondicional y el monopolio propagandístico. Esto quiere decir que había represión y violencia y la ideología fascista solo permitía un solo partido político, además de que no respetaba las libertades individuales. En 1919 se produjo una ola de huelgas por los sindicatos y partidos de izquierda. Esto debido a las malas condiciones de empleo y la falta de empleo, además del descontento con el gobierno, por la mala administración y el poco apoyo a las personas que habían participado en la Primera Guerra Mundial. Las características del fascismo el fascismo tenía un pensamiento antidemocrático y totalitario. No tomaba en cuenta la libertad del individuo y el todopoderoso del día. Esto es debido a que Italia era un país altamente católico y sigue siendo debido a su cercanía con el Vaticano, y es antidemocrático porque no permite que el pueblo dé su opinión de acuerdo al gobierno. Además de que es totalitario, por lo mismo de que lo que el gobierno dice es lo que se hace, no permite más opiniones. El fascismo también tenía su apoyo en el nacionalismo, que exaltaba el esplendor de la antigua Roma. También tenía sus bases en el anticomunismo, que consideraba necesario reprimir las ideas revolucionarias. El culto al militarismo y la violencia creó grupos armados que se enfrentaban a los rivales políticos y los eliminaban. Estos adoptaron uniformes, camisa negra y el escudo del partido político de Mussolini, además de himnos, banderas y símbolos, como lo es. También permitía la intervención del Estado en la economía, promovía la creación de corporaciones en las que participaban tanto los empresarios como los trabajadores. La instauración de la dictadura fascista se dio después de que en 1921 hubieron 31 senadores representando en Italia. Así que en 1922 Mussolini decidió tomar el poder y organizó la marcha sobre Roma, que era una masiva concentración de camisas negras hacia Roma que dio su gobierno. Entre 1917 y 1919 se aprobaron los parlamentos que incluyeron las instituciones
implantó el sistema político feudal que dominaba el viejo continente. Japón atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor en diciembre de 1945, lo cual llevó al país norteamericano a declarar la guerra del imperio japonés en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Después de una larga campaña en el Pacífico, Japón perdió Okinawa y fue forzada a retroceder a las partes occidentales. El ejército estadounidense atacó Tokio, Osaka y otras ciudades como que impulsaron cambios en el gobierno en ese año. Hara, líder conservador, fue designado primer ministro en contra de la voluntad adoptada por Japón fue de modificaciones económicas, promoviendo la expansión de grandes monopolios que inundarían al mundo de los productos japoneses. El resultado de esta política expansionista fue la anexión del Mansai y parte de